La Carmelita Salinas decía que era católica, ¿verdad? Y te compraba los iba a hacer su sacrificio, ¿no? Eso lo afirmó un sicario preso en un podcast en febrero de 2026, frente a millones de personas, en contra de una mujer que lleva más de 4 años fallecida y que ya no puede defenderse. México entero se paralizó. La familia explotó. Los abogados se movilizaron. Las redes se incendiaron. Y en medio del caos hubo un detalle que casi nadie advirtió. En esa misma entrevista, el sicario mencionó otros nombres del medio artístico y de la política. Todos fueron silenciados en la edición. Todos, menos uno. El de Carmen Salinas, la difunta, la que ya no podía presentar una demanda. Guarda ese detalle. Ya entenderás después por qué es importante. El hombre se hace llamar Beto. Se describe como ex sicario, reclutado desde niño. Se sentó frente a la cámara del podcast Penitencia, conducido por la activista Saskia Niño de Rivera, sobrina de uno de los banqueros más influyentes de México, 2 veces incluida entre las 100 mujeres más poderosas del país por Forbes, y soltó las acusaciones más graves que se han lanzado contra una figura del espectáculo mexicano en décadas. Rituales satánicos, compra de menores, sacrificios, todo sin una sola evidencia, 0 carpetas de investigación, 0 denuncias, 0 resoluciones judiciales. Las palabras de un preso anónimo contra la memoria de una muerta. La reacción de la familia fue inmediata y furiosa. María Eugenia Plasencia Salinas, hija de Carmen, apareció de primera mano con Gustavo Adolfo Infante. Estoy bastante molesta, sacada de onda. Es una persona que si está en la cárcel, tú sabrás. No tiene educación, no tiene principios. El nieto Manuel Monge habló de una estrategia muy sucia de esta señora, de esta producción, de colgarse del nombre de mi abuela. La nieta Marisol exigió disculpa pública, que se atenga a las consecuencias. Tiene todas las de perder. Abogados, amenazas de demanda, indignación familiar en todos los programas de espectáculos del país. Pero hay algo que la familia no hizo en ningún momento. No dio explicaciones, no abrió la puerta a una sola pregunta, no aclaró nada, exigió silencio. Eso por ahora parece solo una reacción lógica de una familia indignada. Pero cuando conozcas la historia completa de Carmen Salinas, vas a entender que no es una reacción, es un reflejo, un mecanismo que viene de muy lejos, de mucho antes de la fama, del dinero y de las cámaras. Hoy vas a descubrir 5 cosas que la familia de Carmen Salinas no quiere que sepas. Primera, ¿qué dijo exactamente el sicario? ¿Y por qué solo su nombre quedó audible mientras censuraron todos los demás? Segunda, las palabras con las que Carmen elogió en cámara durante 50 minutos al hombre que meses después asesinaría a su ahijada a balazos en un restaurante repleto de comensales. Tercera, lo que nadie se atrevió a cuestionar, cuando Carmen contó riendo que había almorzado con Rafael Caro Quintero, el hombre que ordenó torturar y asesinar a un agente de la DEA dentro de un reclusorio federal. Cuarta, lo que la familia declaraba en público sobre la recuperación de Carmen en el hospital, mientras 3 neurólogos les habían comunicado en privado desde el primer día que nunca iba a despertar. Y quinta, ¿a dónde fueron los millones de 60 años de carrera? Porque su propia hija acaba de confesar que no existen. Te voy a indicar cuando llegue cada una, y si te vas antes del final, te pierdes la que más han intentado borrar de esta historia. Pero para entender quién fue realmente Carmen Salinas y por qué el silencio es el hilo que conecta toda su vida, hay que viajar muy lejos del podcast y de las acusaciones,
Hay que ir a Torreón, Coahuila, año 1939, una vecindad en la calle León Vicario número 27 Norte, 2 habitaciones, una cocinita, baños compartidos con todos los vecinos del patio, 8 hijos, y una madre que un día miró la alacena vacía, miró a sus hijos y tomó la decisión más dolorosa que puede tomar una madre. Los inscribió en un asilo de huérfanos para que pudieran comer. No eran huérfanos, tenían padre y madre, pero el hambre no entiende de actas de nacimiento. A lo mejor tú también conoces esa sensación. A lo mejor tú también has tenido que tomar una decisión imposible para que tus hijos comieran. Si es así, ya entiendes a Carmen Lozano Viramontes. Pero la madre de Carmen cargaba con algo más que pobreza. Cargaba con una mentira que todavía no había descubierto. Porque cuando quiso divorciarse de Jorge Salinas Pérez Tejada, el padre de Carmen, cuando por fin reunió el valor de ir al juzgado, tras enterarse de que él la engañaba con otra mujer y tenía un hijo con ella, descubrió algo que la destrozó. Nunca había estado legalmente casada. Jorge había fabricado una boda falsa, papeles inventados, una ceremonia que no existió en ningún registro civil. Y no lo había hecho solo con ella, lo había hecho con otras mujeres. Tenía hijos repartidos por Torreón con actas falsas. La única esposa legal era otra. Carmen Lozano descubrió que toda su vida matrimonial era una farsa, que había parido 8 hijos dentro de una mentira, que la boda en la que creyó durante años no valía nada. Piensa en eso un momento. Piensa en lo que significa descubrir que la persona con la que construiste tu vida te engañó desde el primer día, desde la ceremonia misma, desde el sí acepto que nunca existió. ¿Y qué hizo la madre? No denunció, no fue a la prensa, no gritó, calló, nunca se lo perdonó. Nunca volvió a casarse legalmente, aunque se juntó con otra persona después, pero calló. La primera lección que Carmen Salinas aprendió en la vida fue esta. En esta familia, la verdad es peligrosa y el que calla sobrevive. Esa lección la acompañó durante las siguientes 6 décadas. Antes de que Carmen naciera, sus padres ya habían enterrado a 5 hijos. 5 bebés que fallecieron por enfermedades en una época en que ser pobre en Torreón significaba no tener acceso a un médico. Carmen creció entre ausencias, hermanos que nunca conoció, un padre que era una mentira con patas, una madre rota que sobrevivía disimulando y un hambre constante que la empujó a buscar una salida. Esa salida fue la voz. Su hermana Josefina Rojas Lozano cantaba en una estación de radio local y Carmen comenzó a imitarla. A los 10 años, un golpe de fortuna lo cambió todo. La actriz Andrea Palma no llegó a tiempo a un programa de radio en Monterrey y le dieron la oportunidad a la niña que aguardaba entre bastidores, imitando voces. Carmen agarró ese micrófono como si fuera un salvavidas, porque lo era. Para una niña que dormía en un asilo de huérfanos sin serlo, cada aplauso era una comida caliente. Cada imitación que hacía reír al público era un día más lejos de la calle Leona Vicario. Hay que entender algo sobre Carmen Salinas. No buscó la fama por vanidad, la buscó por hambre. Y esa hambre nunca se le quitó, ni siquiera cuando tuvo todo. En septiembre de 1953, el productor de cine Carlos Amador Martínez visitó Torreón y vio actuar a una adolescente de 14 años que imitaba voces con una precisión inquietante. La llevó a la Ciudad de México. El 28 de octubre de ese año, Carmen debutó como actriz en el cine ópera. Tenía 14 años, quinto de primaria terminado, y un hambre de salir adelante que ningún casting podía medir. 2 años después, a los 16,
se casó con Pedro Placencia Ramírez, un pianista de Guadalajara, 8 años mayor que ella. Llevaban poco tiempo de novios. Ella era una niña, él ya era un hombre formado. Pero en 1955, una muchacha de 16 años, con quinto de primaria, y una carrera comenzando, no tenía muchas alternativas. Se casaba o se casaba. Y aquí empezó el segundo capítulo de Dolores, porque antes de lograr ser madre, Carmen atravesó 5 abortos espontáneos. 5. Los embarazos se interrumpían a los 2, 3 meses. Uno llegó a los 7 meses. Ese bebé nació vivo. Carmen le cortó el cordón umbilical en su propia casa. Lo tuvo en sus brazos, respirando, caliente, vivo. Pidió botellas de agua caliente para mantenerlo tibio, pero no sabía que tenía que sacarle las flemas. No había médico, no había enfermera. Tenía 16 o 17 años, un cuarto pequeño y un bebé que se estaba ahogando entre sus brazos. Y lo vio morir ahí, en sus manos. Lo bautizó como Jesús antes de que dejara de respirar. Su esposo tuvo que quitarle al bebé muerto de los brazos porque ella no lo soltaba. Al día siguiente lo enterraron en el Panteón de Dolores. Era una tragedia mi vida, dijo ella décadas después. Vi morir a uno de ellos. Se me murió en mis manos. Esa frase, pronunciada con la voz quebrada en un programa de televisión, contenía todo el dolor que Carmen Salinas cargó durante 60 años. Cada vez que se paraba en un escenario a hacer reír, llevaba adentro a ese bebé que no pudo salvar. Breve análisis psicológico, porque es necesario para entender todo lo que viene después. Una niña que creció dentro de una mentira fundacional, la boda falsa del padre, que vio a su madre callar por supervivencia, que pasó hambre en un asilo de huérfanos, que perdió 5 hijos antes de nacer y vio morir a uno en sus brazos. Desarrolla 2 mecanismos. Primero, la certeza de que la verdad destruye y el silencio protege. Segundo, un vacío emocional tan profundo que necesita llenar constantemente con trabajo, con control, con lealtades compradas, con aplausos. Carmen nunca paró de trabajar, nunca, 68 años seguidos. Eso no es disciplina, es terror a quedarse quieta y que el dolor la alcance. Después de la pesadilla de los abortos, llegaron los 2 hijos que sobrevivieron, Pedro Placencia Salinas y María Eugenia Placencia Salinas. Pero el matrimonio con Pedro Placencia Ramírez no resistió. Se divorciaron en 1979 tras 12 años de relación. Él se volvió a casar con Imelda Medina y tuvo 3 hijos más, Juan Pablo, Valentina y Aarón. Guarda ese nombre, Imelda Medina, porque va a reaparecer al final de la vida de Pedro Padre. Y lo que Carmen hizo en ese momento dice más sobre ella que cualquier discurso. Nunca se volvió a casar, pero sostuvieron una relación cordial toda la vida, tan cordial que ella lo visitó en su cumpleaños número 85, 2 meses antes de que él muriera de cáncer, en noviembre de 2016, conviviendo con Imelda, la segunda esposa, sin rencor. Ya está junto a su hijo, mi Pedrito, y ambos acompañando a Juan Gabriel para cantarle a Los Ángeles. Escribió Carmen en Twitter cuando Pedro murió. El mismo cáncer que se había llevado a su hijo 22 años antes, se llevó al padre. No sé qué está pasando, pero esta enfermedad está causando estragos en miles de familias, no se diga en la mía. 2 Pedros, 2 cánceres, una Carmen que visitaba 2 tumbas. Ahora necesito que entiendas cómo funcionaba el sistema que hizo a Carmen Salinas intocable durante casi 6 décadas. Porque no fue solo talento, fue estrategia, fue control y fue sobre todo silencio comprado. El cine de ficheras de los años 70 y 80
Fue su plataforma de despegue. Más de 120 películas. El personaje de la corcholata nació de un accidente que vale la pena contar. Durante una escena en Bellas de Noche, en 1975, le dieron una cerveza al tiempo. Se le escapó un eructo y el público estalló de risa. El director mantuvo la toma. Carmen convirtió ese eructo en un personaje, y ese personaje en 30 años de carrera en el cine de cabaret, pero siempre insistió en separarse de él. Mi nombre es Carmen Salinas. La corcholata es un personaje. En la vida real no probaba el alcohol nunca. A pesar de haber interpretado borrachas memorables durante 3 décadas, esa distancia entre lo que era y lo que aparentaba ser es una constante en su vida. Recuérdalo. La televisión llegó de la mano de Ernesto Alonso, el gran productor de Televisa, quien la descubrió para la pantalla chica en 1964. Después vinieron los productores que la convocaban siempre: Juan Osorio, Salvador Mejía, Nicandro Díaz. 23 telenovelas, 70 obras de teatro. Pero el dato que explica por qué nadie la tocaba no está en su filmografía, está en las despensas. Carmen Salinas repartía despensas semanales a periodistas de espectáculos. Les entregaba dinero en efectivo, les organizaba comidas en la casita de las sopas, el restaurante que fundó en 1998 en la colonia Ansúrez y que le cedió a su hija María Eugenia y a su yerno José Manuel Monge. Les compraba cámaras cuando les robaban las suyas. Un fotógrafo lloraba en una conferencia de prensa porque le habían robado su equipo. Carmen mandó a su asistente a adquirir una cámara nueva y se la obsequió en el acto. Por gestos así, la conocían como la madre de los periodistas mexicanos. Generosidad, sí. Estrategia también, porque quien se metía con Carmelita se metía con toda la prensa de espectáculos de México, y nadie quería eso, nadie. Un muro de silencio construido a base de bolsas de frijoles y cámaras fotográficas. Guarda otro detalle. Solo tenía quinto de primaria. Eso va a importar mucho cuando lleguemos al Congreso de la Unión. Pero espera, porque el centro emocional de esta historia todavía no ha llegado y necesitas comprenderlo antes de que sigamos. Porque todo lo que Carmen hizo después de abril de 1994, el imperio de aventurera, la diputación, las conexiones políticas, todo tiene una sola explicación: el dolor de una madre que vio morir a su hijo, suplicándole que lo ayudara a morir. Pedro Placencia Salinas tenía 37 años. Era pianista como su padre, compositor. Había creado la música de Cuna de Lobos, una de las telenovelas más icónicas de la historia de la televisión mexicana. Componía la música de los noticieros de Televisa. Era el orgullo de Carmen, su razón de existir. Todo lo que ella no pudo ser: educado, refinado, artista de conservatorio, lo era Pedro. 7 meses antes le habían diagnosticado cáncer de pulmón. La quimioterapia lo hinchó hasta hacerlo irreconocible. Los dolores eran tan brutales que gritaba durante horas. El hombre que componía melodías delicadas para la televisión aullaba de dolor en una cama de hospital mientras su madre le sostenía la mano. Y un día, Pedro miró a Carmen y le pidió algo que ningún hijo debería pedirle a su madre. Le pidió una pistola. Me dijo que se quería dar un balazo. No aguantaba los dolores, contó Carmen años después en el programa. Hoy me dijo que se quería suicidar. Imagina esa escena. Imagina ser Carmen Salinas en ese momento, una mujer que ya había visto morir a un bebé en sus brazos, que había enterrado 5 hijos antes de nacer, y ahora su único hijo varón,
el que sobrevivió a todas las tragedias, el que se convirtió en músico, el que componía las melodías que todo México escuchaba cada noche, le está mirando a los ojos y le está pidiendo que lo ayude a morir. No le dio la pistola, pero tomó otra decisión. Lo durmieron con un cóctel de morfina y Valium. Lo acomodaron en su sillón favorito. Pusieron música tranquila, la música que él mismo habría elegido. Un sacerdote rezó a su lado mientras la morfina hacía su trabajo, y Pedro se fue quedando dormido poco a poco hasta que dejó de respirar. «Carmelita, ya se fue Pedrito», le dijeron. Carmen cayó desmayada al suelo. Tuvieron que ponerle el oxígeno que era de su hijo, ese tanque de oxígeno que ya no necesitaba nadie. El 19 de abril de 1994, Carmen Salinas perdió lo único que le quedaba del matrimonio que fracasó, de los embarazos malogrados, de las noches de hambre en Torreón. Pedro era la prueba de que todo el sufrimiento había valido la pena. Y se fue pidiendo una pistola. Deja que eso cale un momento, porque a lo mejor tú también has estado al lado de alguien que amas mientras se apaga. A lo mejor tú también has tenido que tomar una decisión que no tiene respuesta correcta, donde todas las opciones te destruyen. A lo mejor tú también sabes lo que es sonreír al día siguiente como si no hubiera pasado nada, porque la vida no se detiene y los hijos que quedan necesitan que sigas de pie. Si es así, ya entiendes a Carmen Salinas mejor que cualquier biografía. Si este canal te está dando contenido que no encuentras en otro lado, suscríbete y activa la campana. Hay mucho más por venir. Carmen visitó la tumba de Pedro cada semana durante los 27 años que le quedaron de vida, cada semana sin excepción, y desarrolló la hipertensión crónica que le fue destruyendo las arterias en silencio. Recuerda esa palabra, hipertensión, porque 27 años después va a reaparecer, y cuando lo haga vas a entender que el cuerpo guarda lo que la boca calla. Y Carmen cayó, pero no se derrumbó. Se levantó y construyó un imperio sobre esa tumba. Sus compañeros la convencieron de volver al escenario con Cada quien su vida, por la que se hizo con todos los premios como mejor actriz de teatro. Pero cuando tuvo en sus manos el libreto de Aventurera, adaptado por Carlos Olmos de la película de 1950, supo que esa era su obra. Se asoció con el empresario Guillermo Lauder y estrenaron el 28 de octubre de 1997 en el Salón Los Ángeles de la Ciudad de México. La fecha no era casual. El 28 de octubre era el aniversario de su debut como actriz 44 años antes. Aventurera estaba dedicada a Pedro. Cada función, cada aplauso, cada lleno total era una ofrenda a la tumba que visitaba cada semana. La obra se convirtió en el fenómeno más longevo del teatro mexicano. 20 años en cartelera. Recorrió todo el país. Llegó hasta el Madison Square Garden de Nueva York. Hubo semanas con lista de espera de 5 semanas para conseguir boleto. Carmen interpretaba a Rosaura, la madame del burdel, y simultáneamente producía, dirigía y decidía quién protagonizaba. Ese poder era absoluto. Ella elegía quién era Elena Tejero y quién no. Ella decidía quién ascendía y quién se quedaba fuera. La lista de actrices que encarnaron el papel es un quién es quién del espectáculo mexicano. Edith González fue la primera y la favorita. Después vinieron Itatí Cantoral, Niurka Marcos, Patti Navidad, Adriana Fonseca, Lorena Rojas, Sabine Musier, Maribel Guardia, Ninel Conde, Malillani Marín, Susana González. El conflicto más explosivo fue con Niurka Marcos,
quien protagonizó en 2001 y 2002 y le inyectó una sensualidad cubana que llenó el teatro hasta reventar. Los roces con Carmen fueron constantes hasta que la cubana salió. La guerra mediática se reavivó en 2019, tras la muerte de Edith González, cuando Carmen declaró que Edith había sido la mejor aventurera. Niurka estalló. Yo fui la mejor aventurera. I'm sorry for everybody. Fui la más perra. Carmen respondió con una frase que se volvió viral. Se me murió chiquita. Edith está muerta. Ya no se puede defender. Ninel Conde debutó con el vestuario sin terminar y 1 hora de retraso. Cada actriz que pasó por esa obra tiene una historia, pero la mayoría cayó. Pero el golpe que derrumbó el imperio no vino de las peleas mediáticas, vino de adentro. Las hermanas Vallejo, Ana, Mina, Lourdes y Marta ingresaron como coproductoras en 2013 y no rendían cuentas claras. Debían salarios a actores y técnicos. Terminaron quedándose con toda la infraestructura. Un músico llamado Luis Simón demandó a Carmen por despido injustificado. Carmen perdió el juicio en 2015. Pagó 3 millones de pesos. Dio una disculpa pública forzada ante las cámaras y le embargaron la casa durante el proceso. 20 años en cartelera, millones de boletos vendidos. Y Carmen terminó con la casa embargada y sin la obra. Guarda esa pregunta. Si Aventurera generó millones durante 2 décadas, ¿a dónde fue todo ese dinero? La respuesta viene más adelante y te va a sorprender. Y aquí es donde la historia da un giro que lo cambia todo. Porque lo que estoy a punto de contarte es la segunda de las 5 revelaciones que te prometí. Y necesito que prestes mucha atención, porque esta es la que más se viralizó después de la muerte de Carmen y la que la familia jamás ha querido comentar. Julio de 2021. Carmen Salinas tiene 81 años y un canal de YouTube donde entrevista a gente del medio artístico en un programa llamado Charlando con Usted. Ese mes invitó a su ahijada artística, la cantante Irma Lidia, una joven de 21 años que estaba construyendo su carrera en la música regional mexicana. La entrevista duró 50 minutos y durante esos 50 minutos Carmen elogió al esposo de Irma, el supuesto abogado Jesús Hernández Alcocer, un hombre de 79 años, al menos 5 veces. Escucha las palabras textuales. Jesús, muchas gracias, hermano querido. Un ser humano increíble, guapo y caballeroso con todos nosotros. Dios te premió con una gran mujer, tan bella como esta, y que te quiere tanto. En otro momento, no saben qué persona tan maravillosa, cómo te quiere y cómo te cuida. Y en otro, lo lindo que tienes el apoyo de Jesús, tu esposo, que es un caballero. 5 veces en 50 minutos lo llamó caballero, increíble, maravilloso, bendecido por Dios, al hombre que estaba sentado ahí sonriendo con una pistola chapeada en la cintura. Carmen falleció 5 meses después de esa entrevista. Nunca supo lo que ocurrió, pero 7 meses después de su muerte, la noche del 23 de junio de 2022, Irma Lidia y Jesús Hernández Alcocer cenaron en el restaurante Suntory de la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Según las reconstrucciones, Irma lo confrontó por una infidelidad. La discusión escaló y Hernández Alcocer sacó la pistola y le disparó 3 veces en el tórax. 3 balazos en un restaurante repleto de gente, con comensales gritando, mesas volcándose, meseros corriendo. Irma Lidia, la joven a quien meses antes Carmen había abrazado frente a la cámara diciéndole: Dios te premió con un gran hombre, cayó muerta con 3 balas en el pecho a los 21 años de edad. Cuando la policía llegó a detener a Hernández Alcocer, el sujeto dijo ser influyente y amenazó a los oficiales.
Omar García Harfuch, entonces titular de la policía capitalina, confirmó la detención en sus redes. Y aquí vienen los datos que nadie vinculó en su momento. Hernández Alcocer no era abogado, se ostentaba como tal, pero no tenía cédula profesional. Estaba vinculado con Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad, hoy condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Irma ya lo había denunciado en diciembre de 2021 por apuntarle a la cabeza con una pistola. El sujeto tenía antecedentes de violencia y Carmen Salinas lo bendijo en cámara 5 veces como un caballero y un ser humano increíble. El video se viralizó como prueba escalofriante de lo sencillo que es engañar incluso a quien presumía conocer a todo el mundo, pero también como evidencia de algo más perturbador. Carmen Salinas presentó a su ahijada frente a un hombre peligroso, lo elogió públicamente, le otorgó su bendición ante miles de espectadores y nunca se detuvo a indagar quién era realmente ese tipo con pistola chapeada que se hacía pasar por abogado. Y la familia nunca comentó ese video, nunca dijo nada. El silencio otra vez. Atención, porque aquí llega la tercera revelación. Pero antes necesito construir el contexto, porque si no conoces a Rafael Caro Quintero, no vas a dimensionar lo que Carmen Salinas hizo. Rafael Caro Quintero fue el fundador del Cártel de Guadalajara, una de las organizaciones criminales más brutales de la historia de México. En 1985, Caro Quintero ordenó el secuestro, la tortura durante 30 horas y el asesinato de Enrique Kiki Camarena, agente de la DEA, infiltrado en sus operaciones. Lo torturaron con taladros. Le grabaron los gritos para mandárselos a la DEA como mensaje. Fue el crimen que desató la guerra de Estados Unidos contra el narcotráfico mexicano. Caro Quintero fue el hombre más buscado del hemisferio occidental. El FBI ofreció $20 millones por su captura. 20 millones. La misma cifra que supuestamente representaba la fortuna de Carmen Salinas. Coincidencia irónica, pero sigue. Y ahora lo que Carmen relató riendo en su canal de YouTube como una anécdota más. Fue a visitar al comediante Pepe Magaña a un reclusorio federal y dentro de la prisión la llevaron ante Rafael Caro Quintero, así sin más, como quien te presenta a un vecino. Caro Quintero la confundió con familiar de Carlos Salinas de Gortari, porque ambos se apellidaban Salinas Lozano. El narco le solicitó que intercediera con su sobrino, el presidente, para sacarlo de la cárcel. Carmen lo narró riendo, con su estilo de abuelita simpática, como una anécdota graciosa para YouTube. Piensa en lo que acabo de decirte. Una actriz que almuerza dentro de un reclusorio federal con el hombre que ordenó torturar y asesinar a un agente norteamericano. Un hombre por cuya cabeza ofrecían $20 millones. Y ella lo cuenta riendo como si fuera una historia para sobremesa. Que es diputada del PRI, que tutea a Peña Nieto, a Osorio Chong, a Humberto Moreira, el exgobernador investigado por delitos financieros, que le organizó un homenaje público, que tiene a toda la prensa comprada con despensas, y que cuenta todo esto sin que un solo periodista le formule una sola pregunta incómoda. Eso no es una anécdota graciosa, es un retrato perfecto de cómo operaba el sistema mexicano. Y Carmen no era una víctima de ese sistema, era una pieza engranada a la perfección, porque su paso por la política fue exactamente lo que te imaginas. Diputada federal plurinominal por el PRI en la legislatura 63 de 2015 a 2018. La invitó directamente César Camacho Quirós, entonces dirigente nacional del partido.
Carmen lo admitió. Me metieron en esto. En serio, yo no quería. Una mujer con quinto de primaria en un congreso repleto de abogados y doctores. Participó en 36 iniciativas, de las cuales 4 fueron aprobadas, entre ellas la creación del Registro Nacional de Cáncer, pero fue más conocida por los tropiezos. Confundió VIH con VHS al solicitar medicamentos para pacientes, momento que se viralizó como meme nacional. Dijo: el que tenga coche que lo mantenga, durante las protestas por el gasolinazo, como si tener auto fuera un capricho y no una necesidad. La captaron dormida en sesiones y le pidió favores a Peña Nieto con un señor presidente. Quiero pedirle un favor, hijito, que hizo reír a medio país y preocupar a la otra mitad. Las declaraciones xenófobas sobre China durante el COVID les está pasando a los chinitos por andar comiendo perritos y gatitos. Provocaron un comunicado oficial de la Embajada de China exigiendo disculpa pública. Y la teoría de que el sismo de 2017 fue culpa de Corea del Norte. La Tierra está enojada por este señor de Corea del Norte que está aviente y aviente bombas. Carmen decía lo que pensaba sobre todo, sobre China, sobre Corea, sobre el VIH, que confundía con VHS, sobre cualquier tema que le pusieran delante. Sobre todo, excepto sobre lo que realmente importaba, sobre el dinero, sobre las conexiones, sobre los silencios. Ahí la boca más suelta de México se cerraba como una caja fuerte. Y aquí entramos en la cadena de silencios, porque Carmen no fue la única que cayó a su alrededor. Todos los que amenazaron con hablar terminaron enmudeciendo, y eso en esta historia dice más que cualquier acusación. Imagina esta escena: el programa La Oreja. Millones de espectadores. Andrés García, el galán del cine mexicano, mirando a la cámara con los ojos inyectados de rabia y soltando esto. Carmen Salinas es una alimaña, una corriente. Ha hecho cosas muy malas que nadie sabe. Prometió desenmascararla. Prometió presentar pruebas. Prometió contar lo que el medio sabía, pero nadie se atrevía a decir. ¿Qué ocurrió después? Nada. Nunca presentó una sola prueba. Nunca volvió a tocar el tema. El hombre que prometió gritar la verdad se quedó mudo. Calló. Enrique Guzmán explotó cuando Carmen se ofreció como madre adoptiva de Frida Sofía en plena guerra familiar entre Guzmán y su hija Alejandra. La respuesta de Guzmán fue una bofetada verbal que retumbó en todos los programas de espectáculos. Se le murió su hijo. Pues, señora, no me esté chingando con la mía, vieja metiche. Carmen respondió que temía por su vida. Los medios cubrieron el enfrentamiento durante 2 semanas y después silencio total. El tema murió como si nunca hubiera existido. Cada actriz que pasó por aventurera y soportó los castings controlados, las decisiones arbitrarias, los conflictos con las coproductoras que no pagaban, los ensayos interminables, las humillaciones que el medio conoce pero nunca documentó, cayó. Niurka fue la única que alzó la voz y le costó años de guerra mediática. Las demás tragaron y sonrieron para la foto. Cada periodista que recibió despensas semanales, dinero en efectivo, comidas gratuitas en la casita de las sopas, una cámara obsequiada cuando más la necesitaba, cayó. No por maldad, por gratitud, que es la forma más elegante de silencio. ¿Cómo le haces una pregunta incómoda a la mujer que te dio de comer cuando no tenías ni para la sopa? La pregunta no es ¿qué sabía Andrés García? La pregunta es por qué todos los que amenazaron con hablar terminaron callando. El silencio no es ausencia de información, es presencia de poder. Y Carmen tenía poder, no el poder de un presidente ni el de un empresario.
Tenía el poder de la lealtad comprada con frijoles, del favorcito que nunca se olvida, del yo te ayudé cuando nadie te ayudaba. El poder más mexicano que existe. Y ahora prepárate, porque aquí llega la cuarta revelación. Y esta es la que a mí me parece más perturbadora, porque no involucra a un sicario ni a un narcotraficante. Involucra a una familia que controló la narrativa de la muerte de Carmen Salinas durante 29 días diciendo una cosa en público, mientras los médicos les comunicaban otra muy distinta en privado. Día 1, 10 de noviembre de 2021. Carmen tiene 82 años. Ese día grabó sus escenas de Mi fortuna es amarte, su última telenovela, donde interpretaba a Doña Margarita. Un dato que hiela la sangre. Su personaje en esa telenovela anuncia que va a morir. Carmen interpretó a una mujer que sabe que le queda poco tiempo. Fue su última escena frente a una cámara. Regresó a su casa, cenó, vio televisión, se preparó para bañarse y se desplomó. La trasladaron de emergencia al hospital Star Medica Roma. Diagnóstico: hemorragia cerebral en el tallo cerebral provocada por la hipertensión crónica que arrastraba desde la muerte de Pedro 27 años antes. El cuerpo cobró la factura del dolor que Carmen nunca procesó. Día 2. 3 neurólogos examinaron las imágenes y coincidieron. Los daños eran irreversibles. Su ahijado Jorge Nieto lo dijo públicamente. La función más importante, el despertar, el que tome conciencia, es la más dañada. Ya no va a despertar. 3 especialistas. Desde el segundo día, Carmen no iba a despertar. Día 13. La familia reportó leves mejoras, movimientos, señales de respuesta, esperanza. Día 23. Le practicaron traqueotomía y gastrostomía. La intervención se presentó como parte del proceso de recuperación. Día 29, 9 de diciembre de 2021. Paro cardíaco. Carmen Salinas falleció a los 82 años. La familia dijo que fue sorpresivo, pero los médicos habían sido claros desde el día 2. Lo que resultó sorpresivo para el público ya estaba escrito en el expediente médico desde hacía casi un mes. Esperanza genuina de una familia desesperada que se aferraba a cualquier señal, a cualquier movimiento involuntario, a cualquier parpadeo que pudiera significar que su madre seguía ahí. Es posible, a lo mejor tú también te has aferrado a una esperanza imposible cuando alguien que amas se está yendo. A lo mejor tú también has buscado señales donde solo hay reflejos. Ese dolor es real y no se lo deseo a nadie. Pero también es posible que la familia estuviera controlando el relato, manejando los tiempos, decidiendo cuándo y cómo dar la noticia, porque eso es lo que la familia de Carmen Salinas siempre ha hecho, controlar la narrativa. María Eugenia se despidió con palabras que partían el alma. Mamacita linda, sé que ya tienes que partir. No te preocupes por nadie de nosotros. Ya vas a ir en paz con mi hermanito Pedro. El hijo que murió pidiendo una pistola 27 años antes, por fin se reencontraban. Más de 500 personas acudieron al homenaje en el monumento a la madre. Juan Osorio, Eugenio Derbez, Gloria Trevi, Patti Chapoy, hasta las Chivas del Guadalajara. La cremaron y colocaron sus cenizas junto a las de Pedro en el Panteón Español. Los premios Oscar de 2022 la incluyeron en el In Memoriam. Carmen Salinas llegó a Hollywood después de muerta y en su última telenovela interpretaba a una mujer que sabía que iba a morir. La ficción y la realidad se fundieron en una coincidencia que parece escrita por un guionista con demasiada imaginación. Y ahora llegamos a la quinta y última revelación.
la que la familia tardó más de 4 años en confesar, la que desmonta la leyenda de Carmen Salinas millonaria y la que conecta cada pieza de lo que te he contado. Celebrity Net Worth estimaba la fortuna de Carmen Salinas en $20 millones, 60 años de carrera ininterrumpida, más de 120 películas, 23 telenovelas, 70 obras de teatro. Un imperio teatral que llenó salas durante 2 décadas. Una diputación federal con su sueldo correspondiente. 20 millones suena incluso conservador para semejante currículum. Pues en enero de 2026, María Eugenia Placencia Salinas se sentó frente a las cámaras de El Gordo y la Flaca y pronunció las palabras que nadie esperaba. Muchos piensan, la gente lo dijo así, que dejó el dineral. No, mi mamá mandaba despensas a todo mundo, compañeros, periodistas. Por eso mi mamá no dejó todo el dineral que dicen. 4 años después de enterrarla. 4 años de silencio. 4 años en los que nadie en la familia reconoció que la herencia millonaria era un espejismo. Hasta que una entrevista en televisión estadounidense forzó la confesión. ¿A dónde fueron los 20 millones? Según María Eugenia, Carmen repartía en vida. Despensas semanales a periodistas, dinero en efectivo a sobrinos, hermanos, compañeros, liquidaciones completas a todos los empleados de su hogar. Todo el que pedía, recibía. Hoy la hija de Carmelita nos dice que no cuenta con los suficientes recursos para seguir ayudando a los demás como lo hacía su mamá, reportó el programa. La generosidad legendaria que le ganó el título de madre de los periodistas también le vació las cuentas. Los bienes reales que dejó Carmen Salinas son 2. Una casa adquirida en 1966 después de ganarse la lotería, el boleto 30,44 del sorteo del 24 de diciembre, 350.000 pesos que se convirtieron en la única propiedad que tuvo en toda su vida. Y el estudio de grabación Caña, donde habían grabado artistas como Miguel Bosé y Cristian Castro. Eso es todo. Una casa de 1966 y un estudio. Los trámites sucesorios para heredar el estudio a las hijas de Pedro ni siquiera se completaron antes de que Carmen falleciera. El columnista Alex CF publicó que había tensiones entre las hijas de Pedro y los 4 hijos de María Eugenia por la administración. La familia lo niega, pero el dato está ahí, y la historia de la casita de las sopas lo resume todo. El restaurante que Carmen fundó y le cedió a su hija cerró en diciembre de 2023 tras 25 años. Desde la pandemia ya no fue lo mismo, dijo María Eugenia aventaneando. Dimos todo nuestro cariño, amor, energía. Pero mi madre, después de que falleció, sí se me vino el mundo abajo. El yerno, José Manuel Monge, tuvo 2 accidentes seguidos. Lo atropellaron en marzo. Se rompió el fémur en julio. María Eugenia intentó reabrir el restaurante porque soñaba con su mamá regañándola. Yo la soñaba, me decía. ¿Tú a qué horas vas a abrir el restaurante? En el sueño como que me reprendía muy marcado, pero no pudo sola. Al final, Sandra Cuevas, la exalcaldesa de Cuauhtémoc, se asoció con ella para reabrir el local como un restaurante museo dedicado a Carmen. El nombre nuevo, Restaurante de Carmen Salinas y Sandra Cuevas. Piensa en ese contraste un momento. La mujer que todos creían millonaria, la que tuteaba a presidentes, la que llenó el Madison Square Garden, la que tuvo el poder de construir y destruir carreras de actrices durante 20 años, dejó a su hija administrando un restaurante de sopas en la colonia Ansures que no pudo sostener sola. Un restaurante
que tuvo que asociarse con una exalcaldesa polémica para sobrevivir. La mujer que obsequiaba cámaras y mandaba despensas no dejó ni para que su hija mantuviera abierta una cocina de menú del día. El que calla sobrevive, sí, pero a veces lo que calla es cuánto tiene realmente en la cuenta del banco. Y ahora que tienes todo el contexto, la infancia en la mentira, la muerte del hijo, el imperio teatral, las conexiones políticas, los silencios comprados, la herencia fantasma, la madrina que elogió al feminicida, ahora sí podemos volver a donde empezamos, al sicario, al podcast, a la frase que incendió las redes en febrero de 2026. Porque ahora puedes juzgar con todo el peso de la historia. Hablemos de quién es Beto. No se conoce su identidad real ni su historial criminal verificado. Solo sabemos lo que él mismo narró, que fue abandonado en una casa hogar a los 15 días de nacido, que sufrió maltrato, que escapó y sobrevivió en las calles de la Ciudad de México, que fue reclutado como sicario siendo niño, que a los 11 años asegura que tenía un departamento en Polanco, que presenció cómo asesinaron a su novia de 9 años frente a él y que sustraía menores de las coladeras, de las calles, de los hospitales, por encargo del gobierno y de figuras del entretenimiento. Aseguró que 2 o 3 artistas, que todavía siguen activos, participaban en prácticas similares. No existe ninguna carpeta de investigación, denuncia formal, ni resolución judicial que respalde absolutamente nada de lo que declaró. 0 pruebas, 0 corroboración, 0 investigación oficial. Ahora hablemos de Saskia Niño de Rivera, sobrina del banquero Luis Niño de Rivera Laos, presidente de la Asociación de Bancos de México, licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana, cofundadora de Reinserta, la organización que trabaja con población penitenciaria, nombrada 2 veces entre las 100 mujeres más poderosas de México por Forbes, reconocida por Time y por los premios Nobel de la Paz. Currículum impecable, pero con grietas. En julio de 2024, Saskia se rió durante la entrevista al sicario que disparó contra el periodista Ciro Gómez Leiva. Fue acusada de revictimizar a la menor asesinada en el caso Calcetitas Rojas. Críticos del mundo académico y periodístico señalan que su trabajo ha transitado de la labor social seria a explotar historias de presos para contenido viral. Cuando estalló la polémica, respondió con un video titulado «Su historia es violencia», defendiendo el proyecto como educativo. El foco no es un nombre, el foco es la historia de Beto y lo que representa, explicó. Señaló que en situaciones de violencia crónica infantil, el cerebro se adapta para sobrevivir, la memoria se fragmenta, los recuerdos se distorsionan. Pero no ofreció disculpa directa a la familia y, sobre todo, no explicó por qué el nombre de Carmen Salinas no fue suprimido como los demás. Esa es la pregunta central de toda esta polémica y nadie la ha respondido. ¿Por qué censurar todos los nombres y dejar el de Carmen? Porque estaba muerta y no podía demandar. Porque su nombre generaba más clics que el de un político censurado. Porque la edición fue negligente o porque fue deliberado. Saskia no lo ha aclarado y el fragmento, aunque fue editado y eliminado de YouTube, ya había sido rescatado por usuarios que lo redistribuyeron masivamente por TikTok y X. La actriz Cynthia Clitbo salió a defender a su amiga con una frase que, sin saberlo, resume toda esta historia. Yo conviví y fui a muchos lugares con mi Carmen Salinas, y la verdad, yo a la señora la adoraba. Si a mí esto me lo dice Carmen Aristegui, me preocupo. Pero si la gente le va a creer a una persona que está en el bote,
mejor que se calle. Ahí está otra vez la palabra callar. Hasta la defensa de Carmen Salinas se construye pidiendo silencio. Al 1 de marzo de 2026 no existe demanda formal presentada. La familia analiza proceder por daño moral. Expertos legales señalan que la ley mexicana contempla la protección del honor de personas fallecidas a través de sus herederos. El periodista Gabo Cuevas, ahijado de Carmen, confirmó que ya está en manos de abogados. Pero por ahora, todo permanece en el terreno de las amenazas y las declaraciones airadas en programas de televisión. Mucho ruido, ningún papel firmado. Y mientras todo esto ocurre, hay una bioserie en producción, producida por Catán Media, de Daniel Shane, en coproducción con Onza Américas y Palomera Group. Adriana Barraza, nominada al Oscar por Babel, interpretará a Carmen adulta. La nieta Marisol Monge, por su parecido físico, interpretará a Carmen joven. El nieto Manuel Monge es productor ejecutivo y trabaja en los libretos junto al escritor puertorriqueño Antonio Morales. La serie promete facetas poco conocidas e historias inéditas, aprobadas por la familia, controladas por la familia, escritas con la familia sentada en la mesa de producción, decidiendo qué entra y qué no. Otra versión oficial, otro relato blindado, otro silencio disfrazado de historia autorizada. Al día de hoy permanece en preproducción sin fecha de estreno ni plataforma confirmada. ¿Ves el patrón? Cuando un sicario habla, la familia exige silencio y amenaza con demandas. Cuando la familia habla, produce una bioserie donde ellos controlan el guión. Cuando alguien pregunta por la herencia, tardan 4 años en confesar que no hay herencia. Cuando los médicos dicen que Carmen no va a despertar, la familia reporta mejoras durante 29 días. No estoy diciendo que la familia mienta. Estoy diciendo que la familia controla, que elige qué se dice, cuándo se dice y quién tiene permiso de decirlo. Exactamente como lo hacía Carmen en vida con sus despensas, sus favores y sus comidas gratuitas para reporteros. La manzana no cae lejos del árbol ni del silencio. Hasta aquí tenemos a una niña que creció en un asilo de huérfanos sin ser huérfana, imitando voces para no llorar de hambre. Una madre que descubrió que su boda era mentira y cayó. Una joven que vio morir a un bebé en sus brazos porque no sabía sacarle las flemas. Una esposa que se divorció y conservó la amistad con el ex y con la nueva pareja, porque Carmen sabía convivir con las mentiras y los arreglos. Una madre que le administró morfina a su hijo para que dejara de sufrir y visitó su tumba cada semana durante 27 años. Una empresaria que levantó un imperio teatral sobre el duelo y lo perdió en un embargo. Una madrina que elogió 5 veces en cámara al hombre que asesinaría a su ahijada. Una diputada con 5º de primaria que almorzó con Caro Quintero y lo contó riendo como quien narra un chiste en una fiesta. Una mujer cuya familia reportó mejoras durante 29 días, mientras 3 neurólogos afirmaban que nunca despertaría. Y una difunta cuya hija tardó 4 años en confesar que los $20 millones nunca existieron. Y las acusaciones del sicario, hay que decirlo con todas las letras y sin ambigüedad. No existe ninguna prueba, ninguna carpeta de investigación, ninguna denuncia, ningún testimonio que corrobore lo que dijo Beto. Las acusaciones provienen de un recluso cuya identidad completa se desconoce, cuya historia de vida no ha sido verificada por ninguna autoridad y cuyas afirmaciones no encuentran respaldo en ningún registro periodístico, judicial o testimonial acumulado en 68 años de vida pública de Carmen Salinas. Eso hay que dejarlo absolutamente claro.
Pero también hay que dejar claro que la forma en que la familia respondió, pidiendo silencio, amenazando con demandas, sin dar explicaciones detalladas, sin abrir la puerta a una sola pregunta incómoda, es exactamente la misma forma en que Carmen manejó cada crisis de su vida. Cuando Andrés García la llamó alimaña, no explicó, atacó. Cuando Enrique Guzmán la insultó, no dialogó, se victimizó. Cuando la embajada de China exigió disculpa por sus declaraciones racistas, se disculpó y cambió de tema. La respuesta siempre fue la misma: neutralizar al mensajero, nunca responder al mensaje. Y la familia heredó ese manual al pie de la letra. Carmen Salinas fue muchas cosas, y casi ninguna de ellas cabe en una sola palabra. Fue generosa, eso es innegable. Regalaba cámaras a fotógrafos sin que se lo solicitaran. Enviaba despensas cada semana a gente que no era de su familia. Puso un restaurante para que su hija tuviera sustento. Cuidó a su exmarido en sus últimos meses, conviviendo con la segunda esposa sin rencor, celebrándole el cumpleaños 2 meses antes de que muriera. La mujer que abrazaba a todo el mundo en las alfombras rojas no estaba fingiendo. Ese cariño era genuino. Pero también fue calculadora. Compró lealtades con esas despensas. Construyó un muro de periodistas agradecidos que nunca le formularon una pregunta difícil. Controló quién protagonizaba Aventurera y quién se quedaba fuera durante 2 décadas, con un poder absoluto que ningún productor de Televisa cuestionó jamás. Usó sus conexiones políticas sin que nadie le exigiera cuentas. Se burlaba de China en televisión nacional, con un racismo casual que ni siquiera reconocía como tal. Narraba anécdotas sobre narcotraficantes riendo, como si almorzar con el hombre que torturó a un agente de la DEA fuera lo mismo que encontrarse con un compadre en la fonda de la esquina. Fue devota católica, asistía a misa, rezaba, se persignaba antes de cada función. Y al mismo tiempo fue la reina del cine de cabaret, del doble sentido, del eructo convertido en carrera artística. No son contradicciones, son la misma persona. Porque Carmen Salinas fue ante todo y antes que nada una sobreviviente. Y los sobrevivientes no tienen el lujo de la coherencia, tienen el instinto de la adaptación. Aprenden desde niños que un día comes en un asilo de huérfanos y al siguiente imitas voces en la radio y que no puedes permitirte el lujo de preguntarte si eso tiene sentido. Solo tienes que sobrevivir al día siguiente y al siguiente y al siguiente durante 68 años. El silencio que protegió la mentira de su padre. El silencio que su madre eligió cuando descubrió que su boda era falsa y no había nada que hacer. El silencio que Carmen adquirió a precio de despensas y cámaras fotográficas durante décadas enteras. El silencio de los periodistas que comían gratis en la casita de las sopas cada semana y no iban a morder la mano que les daba de comer. El silencio de Andrés García, que prometió desenmascarar a Carmen y nunca abrió la boca de nuevo. El silencio de cada actriz que pasó por Aventurera, soportó lo que soportó y sonrió para la foto al día siguiente. El silencio de los 3 neurólogos que conocían la verdad sobre el coma mientras la familia hablaba de mejoras. El silencio sobre el dinero que se evaporó durante 60 años sin que nadie preguntara a dónde iba. El silencio de la familia sobre la herencia inexistente durante 4 años, hasta que una entrevista los obligó a hablar. Y ahora, el silencio que la familia exige frente a las acusaciones de un preso sin nombre ni rostro verificable. Carmen aprendió a los 5 años que la verdad era peligrosa. Lo aprendió viendo a su madre descubrir que su matrimonio completo era una farsa
y decidir callarse porque no había otra alternativa. Lo aprendió en una vecindad con baños compartidos, donde el hambre enseña que sobrevivir es más importante que tener razón. Lo aprendió cuando vio morir a un bebé en sus brazos y la vida siguió al día siguiente como si nada. Lo aprendió cuando el productor Carlos Amador la sacó de Torreón y la introdujo en una industria donde el silencio es la moneda más valiosa. Lo aprendió cuando le dio morfina a su hijo y nunca procesó ese dolor en público, solo en la tumba cada semana, en un silencio que le fue erosionando las arterias hasta reventarle el cerebro. Lo perfeccionó cuando descubrió que repartir despensas y regalar cámaras compraba algo más valioso que simpatía. Compraba bocas cerradas. Y lo convirtió en sistema cuando entró en la política y advirtió que el PRI funcionaba exactamente igual. Favores a cambio de silencio, lealtad a cambio de impunidad, sonrisas a cambio de no hacer preguntas. En México, el que calla sobrevive. Carmen Salinas lo entendió mejor que nadie. Sobrevivió a la pobreza, al abandono de un padre mentiroso, a 5 hijos muertos antes de nacer, a un bebé que se le fue entre las manos, a un divorcio, a un hijo que le pidió una pistola para quitarse la vida, a un imperio teatral que se derrumbó en un embargo, a las guerras con Niurka y con Andrés García, a las vergüenzas políticas, a las declaraciones racistas, al sismo, a la pandemia, a los memes que la convirtieron en la reina de Internet, sin que ella comprendiera exactamente por qué. Sobrevivió a todo. 68 años de carrera, 82 años de vida, y al final, lo único que no pudo sobrevivir